Vamos a estar hablando en el capítulo número 3 de Gálatas acerca de las obras de la ley, que son algo similar, porque hay muchos creyentes el día de hoy bien metidos en su propio esfuerzo, peleando una guerra que pues no sirve ya para nada porque Cristo ya venció. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos pasar estudiando tu palabra. Te ruego que el día de hoy hables a nuestros corazones, Dios. Ayúdanos a entender, a ser moldeados por ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a Gálatas, capítulo 3. O Gálatas insensatos. La palabra que creo que la es más adecuada, y a lo mejor en algunas de sus traducciones dice, o Gálatas tontos. ¿Quién los fascinó? La palabra en griego para ¿quién los hechizó? ¿Quién les hizo una brujería casi para que? O sea, porque solamente se podría explicar esa condición con algo como esto. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó para no obedecer la verdad? Dice, a vosotros, a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. Y describe que casi de tan bien que se les explicó cómo es que son salvos a través de Cristo, era como si lo hubieran visto ellos mismos. ¿Cómo es que después, dice Pablo, de haberles explicado tan bien esto, ustedes, dice, bueno, ahorita les voy a decir, están regresando, ¿no? a antiguas leyes. Dice, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo porque se esforzaron guardando obras y haciendo méritos? ¿O porque tuvieron fe? Son tan necios que habiendo comenzado su vida por creer por el Espíritu, ahora van a terminar haciendo méritos para ganar algo, es decir, por la carne. Tantas cosas que han atravesado, tantas cosas que han padecido. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo había compartido a las iglesias que estaban en Galacia. Recuerdan que dijimos no era una ciudad, sino era un conjunto de diferentes locaciones en las que había diferentes iglesias. Y lo que sucedía es que las iglesias en Galacia eran personas gentiles, eran personas influenciadas por la cultura grecorromana, tenían un pensamiento griego, las deidades griegas, las costumbres griegas. Llega Pablo con la predicación, reciben el Espíritu Santo, reciben a Cristo, son hechos salvos, pero llegan también algunos cristianos de contexto judío, que eran judíos antes, pero que habían vuelto cristianos. Ahora, ellos, y quiero que podamos cambiar también esta idea, no eran malos, simplemente tenían tanto tiempo siendo judíos que ellos pensaban que así es como son las cosas. Lo que vimos la semana pasada, ellos decían, qué bueno que ahora son cristianos, pero para acercarse verdaderamente a Cristo necesitan volverse judíos para entonces llegar a Dios. Y Pablo tiene que decirles, no, para llegar a Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. Pero seguían ellos con este conflicto de, no puede ser tan fácil para ellos, porque a nosotros nos ha costado. Entonces les empezaron a enseñar y decir, miren, tienen que hacer todas estas cosas. Ahora, cuando hablamos de la ley, no nos estamos limitando a los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Les estaban enseñando no solamente la ley, sino toda la interpretación que los judíos habían hecho de la ley. Entonces, no solamente les enseñaban el no matarás, porque con eso estamos de acuerdo, con el no adulterarás, porque con eso estamos de acuerdo, sino toda la explicación que refería, por ejemplo, guardarás el día de reposo. Entonces, ¿qué quiere decir guardar el día de reposo? ¿Qué quiere decir un trabajo? Entonces le decían, bueno, es que es simplemente dedicar a Dios. No. Guardar el reposo es que no tienes que caminar más de tantos metros. Bueno, ok. También guardar el reposo es que no puedes cargar esto. Bueno, pero ¿puedo cargar esto? No, tampoco esto. Tiene que ser del peso de un higo o de un huevo. Si excede ese peso, ya estás pecando contra Dios. Y entonces empezaron a hacer que estos nuevos creyentes guardaran todas estas cosas
para que ellos pudieran estar bien con Dios. Lo triste es que muchos de ellos dijeron, bueno, sí, me hace sentido que no pueda cargar un huevo, entonces sí, con eso voy a estar bien con Dios. Y empezaron a hacerlo. Y esto es lo que Pablo está hablando con las iglesias en Galacia. Yo les expliqué bien cómo es que ustedes eran acercados a Dios por medio de Cristo, por medio de la fe. Son tan tontos que han sido liberados de todas sus costumbres para volverse y meterse en otras que tampoco les van a ayudar para estar bien con Dios. Ahora, cuando hablamos de estos temas, hermanos, quiero que entendamos que son temas doctrinales fundamentales. Muchos dicen, es que yo quiero una aplicación de cómo resolver mis problemas en la vida, cómo trato con mi hijo. Hermano, hermana, hoy esto es algo muy importante. Si entiendes cómo estar, porque esta es la pregunta esencial, ¿cómo es que el hombre está bien delante de Dios? ¿Cómo es que el creyente, cómo es que yo puedo estar bien con Dios? Si tú aprendes a cómo estar bien con Dios, entonces todo lo demás va a funcionar en tu vida. Por eso temas como estos son muy importantes. Pablo les está diciendo, ¿cómo es que ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo vino porque se esforzaron? ¿Cómo es que ustedes, cómo se llama? Dice, resiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con la fe. Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Ahora, Pablo empieza la explicación. Vamos a ver cómo Pablo empieza a describirles cuál es el asunto, el problema con ellos. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Por cierto, para que nos recordemos esto, Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Todas las citas, todo el conocimiento que Pablo tenía era del Antiguo Testamento, lo que citaba, ¿sale? Por eso está citando Génesis, ¿no? Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham vivía, la ley no existía, porque Moisés no vino sino hasta 400 años después, junto con la ley. Por lo tanto, no había ninguna ordenanza de la ley que cumplir porque no existía. Y aún así, creyó en Dios y le fue contado por justicia. Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Describe un aspecto, ellos creían que tenían la fe, que podían tener algo bien con Dios por ser descendientes de Abraham. Soy judío, entonces estoy dentro del reino de Dios. Y el primer aspecto importante que quiere aclarar Pablo, que la relación con Dios no es a través de sangre, sino es a través de fe. Si entre los que estamos acá hay alguno que tenga papás cristianos, abuelos cristianos, qué bueno, qué padre. Pero eso no te salva. El que tu familia vaya a la iglesia, eso no te salva. El que tu esposo vaya a la iglesia, eso es algo hermoso, pero eso no te salva. Porque hay algo personal, una relación personal con Dios. Y aquí nos menciona que es a través, que esta introducción a la familia de Dios es a través de la fe y no de sangre. Y la escritura, dice versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente por qué. El justo por la fe vivirá. Aquí hay mucho que hablar. Entonces, ya les describió. Primero, que el acercamiento a Dios no es por sangre, sino es por la fe. Después, empieza a describir el problema, el gran problema. El día de hoy, podríamos decir, bueno, pues es que nosotros ya ni queremos guardar la ley, ¿no? No es así. Hay muchas iglesias aquí en Puebla, en México, que están, y bueno, no es reciente, pero es algo que ya viene de por lo menos unos 15 años, buscando regresar a ciertas costumbres y ondas judías. Me he encontrado a personas que antes eran cristianos o no sé,
saliendo de sus iglesias ahora con sus playeritas así con bolitas, y ya los veo con chinos. Todo empieza por tocar su shofar, poner su candelabro atrás, y al pastor ya le dicen rabí, y cosas como esas, y empiezan a guardar ahora aspectos de la ley. Eso es algo muy peligroso, muy, muy peligroso, porque la palabra describe, y aquí lo está diciendo Pablo, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque el día de hoy, por ejemplo, lo que para algunos, y lo he estado viendo mucho, en muchas iglesias, la parte que están buscando guardar son las fiestas. Ya guardan la fiesta de los tabernáculos. La otra vez vi una transmisión de un pastor que estaban según guardando la fiesta de los tabernáculos. Estaban en su jardín con sus tiendas de campaña y Coleman y todas las cosas así como muy modernos, ¿no? Guardan fiestas, en vez de decir Jesús decían Yeshua, y piensan que, bueno, ya están guardando la ley. El problema es que si guardas un aspecto de la ley, tienes que guardarlos todos, completamente todos, y es donde entra la maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplirlos todos. Puedes guardar las fiestas, pero la ley después te exige, ok, qué bueno que guardas las fiestas, pero ¿qué de tu vestimenta? ¿Qué tiene que ver mi vestimenta? La ley dice que debe de ser completamente de una sola, de un solo, iba a decir ingrediente, no, de un solo material. Y casi todos nuestros telas tienen, a lo mejor si tienes Baby Crazy como marca preferida, si es 100% algodón, pero generalmente todos por el resorte, por algo, tienen poliestireno, cualquier otro tipo de material. Y entonces, por ese aspecto, estás quebrantando la ley. Dices, bueno, no, yo tengo puro algodón, dejo mi ropa yo mismo, qué bueno. Entonces, después te tienes que ir a la ley alimentaria. Qué bueno, pues ya no como esto, ya no como lo otro. Qué bueno, ahora vamos no solamente a la ley alimentaria, sino tendríamos que ir a la ley sacrificial. Sí, yo hago mi sacrificio en mi casa. Qué bueno, pero no puede ser en tu casa. Necesitas ser en Israel. Bueno, me voy a Israel, pero necesitas ser en el templo. No hay templo, estás amolado. Y por ese aspecto, las personas no pueden guardar completamente nunca la ley, porque Dios, preveyendo esto, en el año 72, permitió que el templo fuera destruido. Y no solamente eso, sino con el templo todos los registros de las familias de Israel. Por lo tanto, el día de hoy, a ciencia cierta, nadie puede saber a qué familia pertenece, porque los registros de genealogías fueron destruidos juntamente con el templo en el año 70 después de Cristo, haciendo imposible a las personas sacrificar y por lo tanto, a través de la ley, estar medio en paz con Dios. Y al quebrantar un solo mandamiento, quebrantamos todos. Y aquí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, si quieres acercarte a Dios por los méritos de la ley, tienes que cumplirla todas, y como es imposible por el aspecto ceremonial, estás bajo maldición y no hay forma de arreglar las cosas con Dios. ¿Recuerdas esto que Pablo también dice? Aquellos que quieren justificarse a través de la ley, de Cristo os habéis desligado. Y eso es algo bastante grave. Versículo 11. Y que por la ley ninguno, y lo vuelvo a leer, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque la Biblia también dice que el justo, los que somos justificados, por la fe vivirán. Este versículo Lutero lo describe como lo que cambió su vida. Un hombre que iba 400, 300 veces a confesarse al día, porque se sentía insuficiente delante de Dios, y lo somos. Hasta que llega a esta parte que dice, y el justo por la fe vivirá. La forma en la que nosotros vivimos es a través de la fe en Cristo Jesús. Vuelvo a leer el 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo que está describiendo es que Dios le da a Abraham una promesa que iba a ser en Cristo Jesús, y la promesa es que a través de Cristo todas las naciones iban a ser salvas, benditas, y después 430 años viene la ley, pero el haber venido la ley no cancela la promesa que Dios le dio a Abraham a través de Cristo Jesús. Entonces, la pregunta, ¿para qué sirve? ¿Para qué la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Nosotros vemos que desde el libro de Génesis, cuando Dios le habla a Eva, hablando de un redentor que en su simiente le aplastaría la cabeza a la serpiente, Dios tenía desde ese momento el plan de reconciliar a la humanidad con él. Llega el libro de Génesis con Abraham y la promesa se expresa de una manera más clara, en la que no solamente judíos, sino todas las naciones de la tierra podríamos ser salvos a través de la promesa de Cristo Jesús. Entonces, 430 años después, Dios envía la ley. ¿Con qué propósito? Por las transgresiones. En el libro de Timoteo, capítulo 1, 1 de Timoteo capítulo 1, creo que sí es 1 o 2, pero bueno, dice, y la ley fue dada para los homicidas, parricidas, matricidas, para los detractores, chismosos, y empieza a dar una larga lista de pecados, y termina diciendo, para todos aquellos que se oponen a Dios. Entonces, englobando todo. La ley fue enviada para que nosotros pudiéramos primero ver cuál era el carácter moral de Dios, cómo es que se ve una persona justa, y también demostrarnos que no podemos hacerlo. Ese era el propósito de la ley, mostrar a cada uno de nosotros que no podemos acercarnos a Dios a través de nuestros propios esfuerzos y lo falto que somos delante de Dios. También el libro de Timoteo dice, palabra fiel es esta, que Dios vino a morir y a salvar a los pecadores. Es necesario que todo hombre y mujer se vea y se sienta y sepa que es pecador. Y esto sucede a través de la ley. La ley dice, no matarás, y tú dices, nunca he matado, pero Cristo dice, bueno, has escuchado que dice no matarás, pero yo te digo que si te has enojado contra tu hermano, si has dicho esto contra tu hermano, eres culpable de homicidio. Y entonces Cristo dice que la ley no solamente tenía que ver con lo exterior, sino con lo del corazón. Y en ese aspecto éramos todos culpables. Ese es el propósito de la ley, hermanos, que podamos sabernos pecadores y que finalmente voltemos los ojos al cielo y digamos, no puedo, necesito alguien que haga algo por mí. Eso es lo que Pablo está describiendo que es el propósito de la ley. ¿Para qué? Para que finalmente, vamos a leer, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, nunca fue el propósito de Dios salvar a nadie por los medios de la ley. Nunca. Incluso cuando nosotros leemos detenidamente la ley ceremonial,
la ley sacrificial, nunca dice que los pecados son perdonados, sino dice son cubiertos y temporalmente. Esto lo ahonda el libro de Hebreos, que por los sacrificios nadie puede ser salvado. Entonces era una forma temporal de que los pecados fueran cubiertos. Pero tú ibas a sacrificar, salías, te pegabas en la espinilla y decías una grosería y decías, híjole, y ahora tengo que esperar hasta el siguiente semana para volver a sacrificar. Y entonces toda semana estás en riesgo y en peligro. Eso es lo que hacía la ley, simplemente mostrarnos nuestras faltas. Ahora, podemos pensar, esto suena muy interesante, pero sí sé que hay cristianos mesiánicos y judaizantes y todo eso, pero yo no soy de ellos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Hace rato en el discipulado hablaba con los hermanos. ¿Qué es lo que en muchas iglesias se hace? O muchos hacemos erróneamente. Tenemos a una persona nueva creyente y le decimos, di esta oración, Dios te ama y todo eso. Y ahí dicen la oración y creen y son salvos. Y nos dicen la pregunta, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces le decimos, mira, lo primero que tienes que hacer es el domingo ir a la iglesia a las 11 de la mañana. Después de eso, tienes que cortarte el cabello, búscate un pantalón un poquito más limpiecito, más formal, una playera, una corbata, un saquito, y te vienes y te tomas el curso 1, 2, 3, 4, y ahí vas a empezar a caminar con Dios. ¿No es eso una nueva ley? ¿Nuevas formas que nosotros ponemos para que las personas se acerquen a Dios? Estamos haciendo algo similar, diciéndoles que Cristo los salvó, pero que ahora necesitan todo este conjunto de reglas para estar bien con Dios. Y muchas personas lo hacen porque quieren agradar a Dios. Esa es la verdad. Muchos cedemos esta parte, decimos, sí, pues si ya recibí a Cristo y quiero estar bien con Él, pues voy a hacerlo. Y entonces ahí están los otros creyentes diciéndole, no fuiste el domingo, esto me huele a que te estás apartando nuevamente. Cuando no necesariamente es eso. ¿Leíste tu Biblia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos capítulos? Y entonces empezamos a crear una estructura rígida que tarde o temprano a muchos los ha llevado a decir, no puedo. Sabes que me gustaría, pero no puedo y me siento mal con Dios. Y se me hace que ya ni soy cristiano y ya Dios me odia y por eso ya me regreso al mundo. Sí, en muchas ocasiones esto es una simple excusa para continuar su vida de pecado. Pero en muchas personas es una condenación verdadera. Decir es que me siento mal con Dios porque no he podido tomar el curso A y B. Y sé que Dios está enojado y está triste, de seguro llorando en el cielo porque no he tomado el curso. Y hemos creado este sistema como lo hicieron los judíos, no de mala intención, sino que estaban acostumbrados a todo este sistema, que nunca tuvo la intención de acercar o de salvar al hombre. Ahora, quiero dejar claro esto. Estamos hablando, y lo hemos dicho en otras ocasiones, la ley no quiere decir que nosotros no debemos de observarla porque somos salvos. ¿A qué me refiero? Seguimos no matando, porque es bueno, no mintiendo, no adulterando. Eso lo debemos de hacer, pero no para ser salvos o para ganar algo con Dios, porque ya lo somos. Esto es algo importante. No quiere decir que en el momento que dejamos de hacer esto, Dios nos deje de amar, porque la misma Biblia dice que aún siendo pecadores, es decir, en tu peor momento, Cristo murió por ti. Y seguía siendo real en tu vida en ese momento, porque de tal manera Dios amó a Iván, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo importante, hermanos, porque creamos este sistema rígido que imposibilita a muchas personas acercarse a Dios. Entonces, versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios, no por estas reglas, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Has llegado a escuchar en alguna iglesia? Si te vas a la iglesia de allá, quién sabe si conserves tu salvación, ¿eh? Eso lo dicen mucho. Como si la salvación proviniera de cierta denominación o de cierto grupo. Tú puedes estar seguro, hermano, que si el día de hoy te vas a otra iglesia, tu salvación sigue. ¿Por qué?
Porque la salvación no está aquí. Ni techo tenemos. No está aquí la salvación. La salvación proviene de Cristo y es producto de tu fe en Él. Y por eso dice, fiel es Él para guardar mi depósito. Sabes que eres salvo cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu casa, no solamente cuando estás en nuestras cuatro paredes, pero nos hemos, igual hablo en general como el cristianismo, hemos creado este sistema en el que a veces presionamos a las personas. Si no estás con nosotros, ni siquiera Cristo te va a hablar, aguas, estás bajo maldición. Y te echan la maldición pastoral y todo eso. Y sabes que, hermano, no hay nada más herético que eso. Las cosas no son así. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No dice todos los que habéis sido bautizados en Calvary, de Cristo estáis revestidos, sino los que habéis sido bautizados en Cristo. Cristo es el que te salvó, entonces de Él estás revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Y no es ideología de género, simplemente está diciendo que ante Dios no hay diferencia. Para nosotros lo hemos escuchado esto mucho últimamente, pero para ellos era una revolución, porque el mundo se dividía en romanos y no romanos, primero, hombres y todos los demás, esclavos y libres. Pero Pablo está diciendo que no hay diferencia cuando se trata de la fe en Cristo Jesús, porque todos somos uno en Cristo. Dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces también son introducidos a esta promesa y heredan esta promesa. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Vamos al capítulo 4. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y encontramos otro aspecto doctrinal importante. Recibimos a Cristo, recibes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una evidencia de tu conversión. No dice las lenguas, dice el Espíritu Santo. Y eso a lo mejor es un tema para después, cuando lleguemos a Corintios, pero la evidencia del nuevo nacimiento es el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? No es papito, no es una forma de hablar irrespetuosamente, ni nada como eso, sino que en el español no lo tenemos, en griego sí existía una diferencia, dos palabras. Yo, por ejemplo, viendo al hermano Marcos y viendo a su hijo, digo, Marquitos es hijo de su padre Marcos. Pero si yo era hijo, usaba una palabra diferente que hacía referencia a familiaridad. Cuando yo usaba esa palabra, los demás que estaban alrededor sabían que yo era hijo. Yo podía llamar al padre, usar esa palabra de padre, porque era su hijo. No así otra persona que no era su hijo. Él decía padre, pero con otra palabra. Esto es lo que quiere decir Abba Padre cuando dice, ahora, por el Espíritu en nuestros corazones, podemos decirle Padre usando la palabra de familiaridad que hace y que le dice a todo el mundo que Él es nuestro Padre realmente. Nuevamente, para nosotros hoy a lo mejor no significa mucho, pero para los judíos que lo escuchaban era revolucionario porque nadie era hijo de Dios. Y el decir, el expresar que tenías familiaridad con Jehová no se podía creer. Y Pablo dice, por el Espíritu de su Hijo al cual clamaba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eso es lo que hacíamos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien,
siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y esto creo que tiene que hacer mucho más sentido, teniendo ya toda la parte anterior. Dice antes, a lo mejor si tuviste un contexto católico o de otra religión, servías a ciertos tipos de ídolos, ¿no? Si fuiste católico, a lo mejor entrabas a un templo y tomabas el agua bendita, te persinabas, veías al Cristo que estaba ahí, te persinabas, al otro santo te persinabas, y eso era la rutina que hacías. Dice, eso hacían antes. ¿Por qué ahora vienes a la iglesia y no te sometes a figuras de madera, sino ahora a un personaje en traje que te dice, si vas a abrir un negocio me tienes que pedir permiso a mí, si te vas a casar me tienes que pedir permiso a mí? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué quieres delegar la libertad que Dios te ha dado y esa relación que debe ser con Dios ahora a seres humanos? Esto es lo que estaban haciendo las iglesias en Galacia, y esto es lo que tristemente en muchas iglesias se sigue haciendo el día de hoy. Ahora ya no es a ídolos, ya no es María intercede por nosotros, ahora es pastor interceda por nosotros. Pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Eso no es cierto. Pero hoy se hace. Se dice a veces de broma, pero muchos lo creen. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Cuando ahora puedes tener una relación personal y cercana a Dios, quieres volver a tu sistema de creencias religioso, pero cristianizado. Y sucede lo mismo que pasó durante la conquista, cuando antes las personas adoraban a Tezcatlipoca y ahora les ponen una cruz y dicen, a la Coyoshauqui, y ahora ella es tu nueva Coyoshauqui, Guadalupe o María. Y es una sustitución simplemente. Y muchos el día de hoy lo están haciendo. Ahora ya no se persinan, pero o ya no toman el agua bendita, pero llegan y casi besan la Biblia del pastor, cosas raras como eso, que en iglesias cristianas tristemente se practican. Y sabes, dice, ¿por qué os queréis volver a los débiles rudimentos? Ahora, hace un momento te decía, le decimos esto a los nuevos creyentes, tienes que hacer todo esto. Pero cuando al creyente, que es nuevo creyente, le dices y te pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le das una Biblia y le dices, relaciónate con tu Dios, aprende y aplicas lo que dice la Escritura. Esta es la vida eterna. De esto se trata la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces las cosas son diferentes, porque producto de esa convivencia libre, libre con Dios, las personas crecen verdaderamente, son transformadas verdaderamente cuando se exponen a la palabra y no a una serie de reglas rígidas. Como te comentaba la vez pasada, yo pasé por muchas de esas reglas, muchísimas, y llegó un momento en el que yo me sentía bien, yo me sentía que cumplía con Dios y en mi corazón estaba alejado de Él. Entonces, aquí se guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ellos habían regresado nuevamente a celebrar las fiestas judías. Imagínate ahí a una persona de Galacia, con todo un trasfondo griego, ahora yendo a celebrar la fiesta de los tabernáculos, los panes sin levadura. Y a lo mejor era bonito como festividad, pero se sentían obligados para estar bien con Dios. Y dice, están guardando ahora nuevamente eso. Y ahora con nosotros es, guardas los domingos, las reuniones de oración, los estudios entre semana, las reuniones de varones. Y no estoy diciendo que no vengan, vengan hermanos. Pero si no puedes, si te enfermas, no dejas de ser salvo por no venir. Porque el venir no garantiza nada. Así como los que estamos el día de hoy, el estar aquí no garantiza salvación, y lo sabes. Porque puedes estar aquí odiando a Dios y no te salva esta lona. Dice, vuelven a guardar los días. Y lo que te sea, muchos lugares en los que te dicen, mientras tú vengas martes y domingos vas a estar bien con Dios. Y la verdad es que no. Hay muchas personas que dicen, ok, voy a hacer esto.
voy aquí y aquí, pero no cambia nada. No, porque el guardar días no produce salvación, no produce cambio. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles rudimentos? Los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Imagínate la frustración que sentía Pablo del ver a estas personas regresando a nuevas costumbres. He pasado por ahí. Personas que he invertido tiempo y que de repente veo que háganse cosas raras y dices, a lo mejor no soy tan buen maestro como pensaba. Y Pablo dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo dice, estas personas que se han metido entre ustedes y que les están llevando a guardar todas estas cosas, ¿por qué creen eso? ¿Por qué creen que es esto? Porque quieren adueñarse de ustedes. Cuando en una iglesia te hacen creer que si no vas a esa iglesia no eres salvo, te tienen. Tienen tus recursos, tienen tu tiempo y te has vuelto en su esclavo. Por eso este sistema de leyes y esfuerzos que solamente los damos aquí, los mejores cursos, por eso son tan efectivos para esos lugares. A veces Pablo también es en Corintios, dice, los abofetean y ahí siguen. Y yo he escuchado de lugares en los que pastores les pegan a los congregantes y yo digo, ¿y por qué la gente sigue ahí? Porque los han convencido de tal forma que si no es por el puño santo del pastor no van a ser perdonados sus pecados. Y sabes, es muy redituable para estos engañadores. Pero cuando a las personas las acercas a la palabra y les haces ver que tienen libertad en Cristo Jesús y que su relación y su compromiso no es con una iglesia, sino con Cristo, la persona vive en verdadera libertad y crece en fe. Y ahora hace las cosas que tiene que hacer no porque lo vea a alguien, sino porque Dios está con él. Y las cosas son diferentes. Cada acto que menciona el libro de Timoteo como actos de piedad son naturales o producto de su relación con Dios y no de una rutina forzada religiosa. Y eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Ellos tienen celo por ustedes y quieren que ustedes tengan celo, o sea, que sean de ellos. Hijitos míos, versículo 19, por quien vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y utiliza una alegoría para poder describir lo que sucedió. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído de la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
Leíamos hace un par de semanas cuando concluíamos el libro de Romanos. Bueno, no, cuando empezamos más bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo que trae paz a nuestra vida con Dios fue la justificación a través de la fe. Y solamente la justificación por la fe es la que puede producir esta paz entre el hombre y Dios. Las obras de la ley nunca van a producir paz para con Dios. Por eso aquel o aquellas personas que buscan estar bien con Dios a través de las obras o del esfuerzo propio, viven en condenación y sin paz. Porque por las obras nadie puede buscar y encontrar nada con Dios. Así que, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo el día de hoy o qué fue lo que estuvimos viendo el día de hoy? Que necesitamos asegurar nuestro corazón en la gracia y en la fe que es en Cristo Jesús. Si nosotros en este camino de buscar a Dios hemos vuelto nuevamente a nuestro propio esfuerzo, estamos en un gran problema, hermanos, porque estamos regresando a la vida pasada. Déjame leerte lo que dice 2 de Timoteo, creo que es capítulo 2. Déjame ver. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le habla Pablo a Timoteo de su vida en el Señor y dice, esfuérzate. Pero no es un échale ganas, porque es un esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces el esfuerzo que Pablo está pidiendo de Timoteo no es en él o en sus habilidades, sino el esfuerzo es en lo que dice Hebreos, que nos acerquemos constantemente al trono de gracia para poder obtener el oportuno socorro. Eso es algo importante que quede claro. El esfuerzo que está diciendo Pablo a Timoteo es, esfuérzate en acercarte constantemente a Dios, de tal forma que cuando te sientas que estás falto, Él venga a tu rescate. Esa es la forma del esfuerzo que Pablo está describiendo. No es en lo que tú puedes hacer, sino esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar. Regresando a Gálatas, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava o de esclavitud, sino de la libre o de libertad. Por lo tanto, en lo que necesitamos perseverar es en la fe en Cristo Jesús. ¿Eso implica vivir una vida desenfrenada y sin reglas? No, por supuesto que no. Lo vimos en Romanos. Para que abunde la gracia, perseveramos en el pecado. No, porque el vivir de esta forma únicamente demuestra que nunca has creído en Dios y que no le has conocido. Porque los que le conocemos, entonces obramos no para ganar algo, sino como un producto de la santificación que Él produce en nuestra vida. Entonces, hermanos, necesitamos vivir en esta libertad, no regresando a reglas. Y vuelvo a decirte como muchas ocasiones y muchos domingos, necesitamos cada uno una relación personal con Dios. No es suficiente lo que vengas a escuchar el domingo, ni siquiera si vienes domingo, martes, reunión de varones y reunión de oración. Necesitas un tiempo con Dios diario. Eso va a acrecentar tu fe. Eso va a cambiar tu vida. Nadie que es expuesto a Dios regresa igual. ¿Recuerdas a Moisés cuando bajó del monte Sinaí? Su rostro brillaba y la gente había visto que había estado con Dios. Y cuando tú te expones a Dios, las personas posiblemente no van a ver tu rostro brillar, pero van a decir, tienes algo diferente. Y es el aroma de la presencia de Dios en tu vida. Y eso es lo que cambia al hombre. No reglas, no costumbres, no liturgias. Eso nunca ha cambiado al hombre. Por eso Pablo decía, y se los vuelvo a recordar, nosotros no predicamos a Calvary, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y no nos avergonzamos del Evangelio porque es el único que tiene poder de Dios para salvar. Ninguna filosofía del hombre puede producir un cambio perdurable. Solamente el Evangelio. Y por eso es que invertimos tiempo en la palabra. Invierte tiempo en la palabra, en tu relación con Dios, y Él va a transformar tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús,
Gracias te damos por este tiempo que pudimos pasar leyendo tu palabra. Te rogamos, Dios, que en aquellos aspectos que querramos o estemos buscando o hayamos regresado a esa esclavitud, nos ayudes a caminar en la libertad en ti. Incluso si hubiéramos aquí personas que estamos aquí por simple tradición o costumbre, Padre, redarguye nuestros corazones y que podamos vivir una vida transparente y libre en ti. Bendito eres, Dios. Amén.